¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vamos a platicar en esta primera entrega, si ustedes me lo permiten, de lo que pasó en el Estado de México, esta entidad que sin duda alguna tiene un valor predominante en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito criminal e incluso en el ámbito religioso. Y mucho se ha estado hablando sobre todo el tema de la inseguridad, de la presencia de las diversas organizaciones criminales y cómo desde hace mucho tiempo han estado operando a sus anchas, siempre bajo el patrocinio de la política, de los intereses políticos, económicos, que en realidad son los verdaderos líderes del crimen organizado junto con los intereses militares. A ver, ¿cuál es la nota? Primero la información y después la opinión, si ustedes están de acuerdo. Se llevó a cabo la Operación Enjambre. La Operación Enjambre se desplegó este viernes en el Estado de México, gobernado por el partido Morena, con la maestra Delfina Gómez al frente. ¿Cuál fue la intención de esta acción? Cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de 14 funcionarios públicos de diversos municipios de la entidad ligados a grupos del crimen organizado. Luego de efectuar labores de investigación e inteligencia, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aplicaron la llamada Operación Enjambre para llevar a cabo estas acciones que le acabo de mencionar. El operativo es uno de los más ambiciosos en contra de la narcopolítica, seamos claros y concisos, en contra de la narcopolítica, del narcoservicio público que está activo, que está ligado con los diferentes cárteles y la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de la entidad, se presentó en el municipio de Texcaltitlán para cumplir la orden de aprehensión en contra del director de Seguridad Ciudadana de ese ayuntamiento. Sin embargo, al momento de hacerle de su conocimiento el mandamiento judicial, el hombre empuñó su arma de fuego, y con ello se privó de la vida. Fue un día, por supuesto, complicado en muchos sentidos. Las autoridades calificaron de exitoso este operativo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, detalló que la detención de estos funcionarios públicos en el Estado de México, acusados de colaborar con diversos grupos criminales, se realizó en el marco de un operativo coordinado, simultáneo, encabezado por las mismas dependencias que le había mencionado, algo que no es común en nuestro país, pero que se supone que es una de las primeras tareas que tiene que llevar a cabo Omar García Harfuch, tareas que son determinantes para que la estrategia de seguridad de la doctora Sheinbaum, que va de la mano, por supuesto, del ex jefe de la policía de la Ciudad de México, tenga un resultado. Se habló de un despliegue de 1.500 elementos, ¿no? Para ser exactos. Incluso Harfuch destacó la importancia de este operativo para combatir precisamente la corrupción y sentenció que que van a continuar con este tipo de acciones. La propia Fiscalía del Estado de México llevó a cabo también el arresto, ¿no? De otros funcionarios. Tres son de cuerpos de seguridad, uno más es María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, para ser exactos. Y hay otros datos. Hay un detenido de nombre Heraclio, que se desempeñaba como director de seguridad de Tejupilco, Rodolfo N., director operativo de seguridad y prevención ciudadana de Ixtapaluca, Omar N., subdirector de seguridad ciudadana en Naucalpan, y María Elena Martínez Robles, alcaldesa, le reitero, de este lugar se lo repito con todo gusto, Amanalco. De acuerdo con la ficha emitida, el Registro Nacional de Detenciones, esta última se encontraba en estatus de traslado en su momento, cuando fue dada a conocer esta información por parte de la Fiscalía del Estado de México. Es muy importante, por supuesto, que este tipo de acciones vayan más allá de lo mediático. Eso es determinante. Omar García Harfuch ha comenzado de manera muy dinámica, de manera muy rápida, digámoslo así, con detenciones de decenas, de cientos de personas en diversos puntos de la República Mexicana. Usted recuerda que una de sus primeras acciones fue caminar por las calles de Culiacán, Sinaloa, con el afán de mandar un mensaje en el sentido de que había presencia de la autoridad. Otro más fue sus reuniones con gobernadores de entidades violentas, como es el caso concreto de Querétaro, por citarle uno
de ellos después de lo sucedido en Los Cantaritos, las detenciones de personas involucradas en este caso, en lo que pasó en el Estado de México también en un bar, lo que sucedió, por supuesto, también con el alcalde de Guerrero, allá con el alcalde de Chilpancingo Guerrero, la detención de este sujeto apodado la Garza, la detención de otro sujeto apodado El Pelón, allá vinculado con los Chapitos. En fin, ha habido varias acciones ya de Omar García Harfuch que buscan, por supuesto, dar la percepción de que se están haciendo las cosas, de que se está avanzando y que se está tratando de recuperar lo más pronto posible la tranquilidad y la paz de nuestro país. Es fundamental, insisto, que estas detenciones lleguen precisamente a las condenas, que estas detenciones se vean reflejadas en el ánimo de la sociedad, en la tranquilidad de la sociedad, porque lamentablemente ya hemos experimentado momentos de este tipo. Por supuesto, no estoy diciendo que sea igual ni mucho menos, pero sí nos sirve de antecedente. Recuerda cuando llegó Calderón que empezó con una acción allá en Michoacán. Bueno, los jueces dejaron libres a la gran mayoría de las personas involucradas, ¿no? Y Calderón lo máximo que dijo es que es imposible combatirlo si los jueces no están, si los jueces están de su lado. Ya desde ahí se veía cómo el Poder Judicial pues llevaba a cabo las acciones necesarias, aunque yo le voy a ser honesto en algo. Para mí esa acción de Calderón, que no recuerdo ahorita su nombre, si fue Operación Milenio o algo por el estilo, fue mucho de circo, mucho de circo. Tenía la firme intención de que se viera su mano, ¿no? También ese tipo de acciones y que la gente pues se diera cuenta que se estaba trabajando. Y la acción del Poder Judicial pues fue perfectamente coordinada. ¿Para qué? Para que los personajes importantes que habían sido detenidos en ese momento salieran. Hubo otros como Ramírez Mandujano, que también fue detenido, personaje ligado directamente con el combate a las drogas. El problema con Calderón es que sabemos que era un narcogobierno. Es decir, que muchas de las acciones que hizo fue sacrificar a personas dentro de su propio círculo, dentro de su propio organigrama, a personas que les estorbaban tal vez, a personas con las cuales tenían diferencias, a personas que les eran desechables en muchos sentidos, y fue lo que llevaron a cabo incluso durante el resto de su sexenio, detenciones muchas veces de personas o inocentes a los que se les fabricaban pruebas, o bien gente que ya les estorbaba, gente que ya no les era útil, gente que a final de cuentas, de una u otra manera, no era mejor tenerla encerrada o desaparecerla incluso que siguiera funcionando a su lado. Es decir, con Calderón muchas de estas acciones fueron verdaderamente circenses a final a final de cuentas y una forma también, no lo crea, de tener un control sobre la situación que se vivía también en el interior del crimen organizado. En el caso de Omar García Harfuch, esperemos que esas acciones sobre todo sean reflejadas en eso, lo más importante en la ciudadanía, en la tranquilidad de la ciudadanía, porque de otra manera no dejarán de ser muy mediáticas. Por eso es tan importante que haya un impacto cotidiano de las mismas y se siga adelante. Son acciones en donde se destaca mucho el trabajo de inteligencia. Les mencionaba hace un minuto que parte esencial del éxito de esta estrategia será la coordinación entre las diferentes entidades, la coordinación, por supuesto, que es encabezado por el propio Omar García Harfuch y el respaldo que ha recibido ahorita del Poder Legislativo para crear lo que algunos han definido como una supersecretaría que le da a Harfuch, como lo hemos dicho en otras oportunidades, todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas para responder sin ningún tipo de pretexto a una de las demandas más importantes que tiene la ciudadanía, que es la seguridad. Ahora, ¿por qué el Estado de México? Bueno, el Estado de México, lamentablemente, y esto lo estuvo denunciando de manera cotidiana en su cuenta de X el periodista Jesús Esquivel, es una entidad en donde la extorsión está más que presente. La extorsión es parte de ese último nivel de la violencia que genera el crimen organizado y que afecta durísimo al ciudadano de a pie, al mexicano y mexicana que emprenden un negocio, que tienen su tiendita, que tienen su puesto, que trabajan incluso, porque también se estaba dando ya la extorsión a gente que trabaja, ¿no? Como empleados, por ejemplo. Son también una entidad en donde los levantones están a la orden del día, ¿no? Los secuestros, todo esto que son las actividades, insisto, que le pegan al mexicano común. El mexicano común
no padece lo que son los grandes tráficos de droga, de la que usted me diga, no padece, por supuesto, el tema de la disputa económica como tal, padece lo que son los desplazamientos forzados, cuando se quieren apoderar de algún territorio, padece los chantajes, las extorsiones, padece cuando tiene que convivir con gente la cual está dispuesta a hacer lo que sea con tal de cumplir precisamente sus caprichos. Y es ahí, como lo hemos sugerido en otras ocasiones, en donde se debe centrar mucho de la estrategia, ¿no? Más allá de la cuestión geopolítica del crimen organizado y del mercado de las drogas, sino en contener y en controlar las actitudes violentas por parte de todos estos grupos en contra de la población más vulnerable. Por eso esperamos que después del Estado se vayan a Chiapas. Ahora, en el caso concreto del Estado de México, hay un libro muy bueno que se llama Tierra Narca, que es del maestro Francisco Cruz Jiménez, que de verdad se lo recomiendo porque ayuda a entender todo este contexto político del narcotráfico. Nos ayuda a ubicar perfectamente cómo operan los cárteles bajo el escrutinio político y bajo la dominancia política. Incluso Paco en diversas entrevistas aquí nos lo ha dicho. El narcotráfico, por ejemplo, llegó en la década de los 80 al Estado de México, cuando el gobierno de Alfredo del Mazo controlaba parte del mismo en la entidad, ¿no? O sea, fue un factor determinante este personaje. Hoy por hoy, el cártel de Jalisco, por ejemplo, que es considerado o el más poderoso o uno de los dos más poderosos del país, tiene presencia en esa entidad, lo mismo que Guerreros Unidos, lo mismo que los Caballeros Templarios, lo mismo que la familia michoacana, y son los grupos. Incluso la Unión Tepito, nos decía el otro día Toño Nieto, y son estos grupos los que generan la violencia en contra de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, como dice el maestro Ravelo, imponen precio a los productos que ofertan los comerciantes. Por ejemplo, juegan un papel en todo lo que es la llamada narcoinflación, ¿no? Provocada por esta exigencia de pagos de cuotas que van desde los 50,000 hasta los 150,000 pesos, según los datos que se han dado a conocer, que yo insisto que ninguna de estas agrupaciones por sí solas o por los líderes que tienen como ejecutores pueden crear esa estrategia de impacto inflacionario, de impacto financiero. Eso va ya más de la mano de narcoempresarios que se ven beneficiados precisamente con el alza de precios, que se ven beneficiados con el control en el manejo de los productos, que tienen inversiones en cada uno de esos rubros y que de esa manera llevan a cabo una competencia desleal que les trae consigo, insisto, ganancias importantes en materia financiera. Yo recuerdo mucho, y esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Que uno de los principales cárteles que llegó al Estado de México fue el cártel de Juárez, y fue, insisto, Alfredo del Mazo el que le permitió su entrada. Ya después, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, por ejemplo, fueron dos narcogobernadores. Y esto nos viene a cuenta de recordar al grupo Atlacomulco. El grupo Atlacomulco es un grupo, hoy por hoy sigue siendo poderoso, aun y cuando haya perdido su brazo político, porque recuerde que el grupo Atlacomulco tenía una ramificación política, una ramificación económica, una ramificación religiosa y una ramificación criminal. Pero todos iban a la misma cabeza. Y no olvidemos que los Hank tienen un pasado directo, de vínculo directo con los Arellano Félix, con el cártel de Tijuana, particularmente el fundador de este grupo Tlacomulco, o uno de los fundadores y uno de los políticos más poderosos que tuvo nuestro país durante una época, como fue precisamente el caso del profesor Hank González, poder que heredó particularmente a sus hijos, así como también a los otros integrantes de este grupo Atlacomulco, de donde surgieron personajes como Arturo Montiel, como Erubiel Ávila, como el propio Enrique Peña Nieto, incluso quien fuera la candidata Alejandra del Moral, que fuera candidata al gobierno del Estado de México, cuando fue alcaldesa, fue señalada precisamente también de institucionalizar el secuestro. En el caso concreto de Peña Nieto y de Arturo Montiel, se incrementó de manera considerable, por ejemplo, ¿no? El crimen organizado en el Estado de México, y se pudo evidenciar gracias a trabajos como los de Paco, cómo era el grupo Tlacomulco precisamente el que controlaba absolutamente todo. Incluso los narcos de Tamaulipas llegaron a Tejupilco, llegaron también
aluvianos y Toluca se convirtió en un momento dado en una de las ciudades más inseguras, ¿no? Debido precisamente a la falta de acciones gubernamentales para combatir el crimen. Ustedes recuerdan que cuando recién llegó la maestra Delfina, le fueron a colgar cuerpos en la universidad, con la intención precisamente de mandarle ese mensaje por parte del grupo Tlacomulco de que no le iba a ser fácil gobernar la entidad. Incluso hace unos días, si no mal recuerdo, uno de los liderazgos precisamente de Morena en el Estado de México y que ha sido un factor en muchos sentidos de lo que pasa políticamente en esta entidad, no alzó la voz, que fue el caso de Higinio Martínez, ¿no? Higinio Martínez, quien públicamente pues habló de los horrores que se estaban viviendo en materia de violencia, él haciendo, por supuesto, referencia a lo que pasa también en su entidad, lo que pasa en el Estado de México y urgiendo en muchos sentidos al gobierno de Sheinbaum y a Omar García Harfuch, para ser exactos, de que entraran directamente a esa entidad. Em, Durante estos sexenios de Peña Nieto, de Montiel, de Rubiel Rávila, para no irnos tan atrás, fue muy claro que no había la mínima intención de combatir al narcotráfico, que la estrategia de seguridad era nula, ¿no? Que se lavaban las manos, literalmente, y cualquier cosa pues se lo echaban al gobierno federal en turno, ya fuera Fox, ya fuera Calderón. Cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder, pues ni siquiera había un señalamiento real de una coordinación entre gobernador y presidente del mismo partido, hundiendo a la entidad en un descontrol absoluto, que tuvo uno de sus puntos más brutales ya durante los últimos años, ya durante el actual gobierno, si no mal recuerdo, con el linchamiento de integrantes de la familia michoacana en uno de los municipios en donde la gente lamentablemente después padeció los estragos cuando fue víctima de una literal cacería por parte de esta organización criminal, de amenazas que los tenían ahí cercados en el municipio, aún sí con la presencia federal, pero atrapados precisamente porque la familia michoacana continuaba siendo una verdadera amenaza. Y uno se pregunta, ¿de verdad vamos a creer que la familia michoacana puede más que la Guardia Nacional o puede más que el ejército mexicano? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién protege a estos grupos? Pues grupos políticos como el grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces, uno de los factores, por ejemplo, que se ha denunciado por parte de periodistas como Ravelo, como Paco Cruz, como particularmente ellos dos, tiene que ver con la estructura policial, la cual dicen no ha cambiado, esa es la realidad. Incluso se sigue manteniendo una estructura cercana al propio Genaro García Luna. Se puede cambiar al titular, pero todo lo que hay alrededor no se ha modificado. Entonces, mucha de la policía municipal están literalmente cooptados por el crimen organizado. Si somos una pequeña radiografía de las entidades, ¿no? De los grupos criminales, bueno, la familia michoacana opera en 55 municipios, incluido el Valle de Toluca. Hay una presencia también bueno, la familia michoacana, ustedes lo saben, lo lideran Johnny y Alfredo Hurtado Olasquiaga, ¿no? Que sin duda alguna es una de las duplas criminales más temibles en todo el país. Según los reportes, se caracterizan precisamente por su violencia, por implementar una actitud muy similar a la que tenían los Zetas, ¿no? La decapitación o descuartización de sus rivales, y han ido imponiendo su ley incluso durante este gobierno de Delfina Gómez. Está también la familia michoacana, ¿no? Que aún con todo su poderío no es un cártel que opere por sí solo, está relacionado con otras organizaciones que las autoridades han identificado como Sindicato Bicentenario. Todo esto salió a flote, nos recuerda el maestro Ravelo, cuando fue detenido un sujeto nombrado Efren N., que era uno de los líderes del grupo y quien al parecer pues recibía las órdenes directas de José Alfredo Hurtado, apodado La Fresa, que es uno de los objetivos centrales de las autoridades federales desde hace tiempo y que no ha caído, ¿no? Al tipo que detuvieron le apodaban el Nariz y trabajaba para uno de estos hermanos. Ahora, llama mucho la atención, si les soy honesto, em, la forma en cómo se manejan para presionar a las autoridades nuevas, al gobierno nuevo, conforme a sus propios intereses, ¿no? Entonces a mí me queda muy claro
quién está detrás de este tipo de grupos, quién está detrás del narcotráfico y por eso lo importante de las acciones contra los narcopolíticos, contra el sostén político, no solamente en contra de los sicarios, sino contra aquellos que los están protegiendo de una u otra manera. El Estado de México es importante porque está cerca de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán y por supuesto la Ciudad de México. Por lo tanto, juega un papel determinante en torno a lo que es el tráfico de la droga, ¿no? Y lo que se ha señalado en el Estado de México es que en general, a pesar de ciertas presencias que ya les mencionábamos, hay una disputa de cuatro organizaciones criminales en el terreno, que son los Templarios, la familia michoacana, los Guerreros Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. No, Guerreros Unidos, procedente de Guerrero, con los intereses que emanan de ese grupo vinculado al poder militar. El caso del Cártel de Jalisco, que está relacionado con un grupo, el peñanietista, con Genaro García Luna y con también el general Cienfuegos, con el grupo del general Cienfuegos, según lo que se ha dado a conocer en diversos trabajos periodísticos. Y los municipios, por ejemplo, está la familia michoacana, Tizapán, Cuautitlán, Nesa, Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco, Iztapaluca, Chalco, Guerreros Unidos y los Templarios están sobre todo en Santiago Teanguistengo, en Aculco, en Zumpango, en Ecatepec, en Lerma. En el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación, anda mucho por el valle de Toluca y según lo que comentó en su momento Toño Nieto, han tenido alianzas o cercanía con la Unión Tepito que opera en la Ciudad de México, la Unión Tepito que también ha tenido una expansión hacia la entidad vecina. Así que insisto, tiene que haber, qué bueno que haya este tipo de acciones y que se reflejen sobre todo en esa calma hacia la ciudadanía y para regresar la tranquilidad más allá del mensaje mediático y político que puede ser, pero que quede claro, el narco en el Estado de México no se mueve sin que lo mueva ese grupo Atlacomulco, y no de ahora, desde hace muchos años. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, dele pulgar arriba.